Bien, jóvenes, señoritas, hemos llegado entonces a la unidad número 2. Eh, Como les he presentado en la sesión uno, esta es la unidad 100% teórica. Cuando digo teórica es que en la evaluación de esta unidad no vamos a encontrar ningún cálculo que hacer, ninguna fórmula que aplicar. Simplemente con que ustedes hayan leído esta unidad, pueden abordar la evaluación. Entonces, voy a hacer un resumen. Ojo, un resumen de lo que nosotros vamos a leer acá, porque es necesario que ustedes lean. Y con este resumen creo, y además de eso, con este resumen, además de que ustedes han leído, al finalizar la sesión de hoy estarían pues en la capacidad de poder abordar la evaluación de la unidad número 2 sin opción a error. Muy bien, la materia y sus características. Cuando nosotros en el colegio, en la escuela, si es que estamos frescos, egresados, o si ya han pasado sus añitos, ¿no? Nos han dicho siempre que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Y es más, nos han enseñado que una de las estructuras, ¿no? Una de las estructuras más pequeñas que conforman la materia es el átomo. Y adrede, esto sí es adrede, no es porque queramos la maldad, nos presentan siempre una imagen incorrecta de cómo se vería un átomo, ¿no? Entonces nos pintan el átomo como si fuera pues una especie de mini sistema planetario, donde en el centro tenemos al núcleo y alrededor de él tenemos pues a los electrones y alguna que otra partícula subatómica, ¿no? Que se están descubriendo, que están, ¿no? Circulando a través de él. Estas partículas subatómicas pueden variar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otra imagen en donde nos indican que el átomo tiene partes, ¿no? El núcleo que está dentro, donde está el neutrón y el protón. Y el electrón que son cargas, están eléctricamente cargadas y que están alrededor del átomo, ¿no? Como les decía, esa adrede que nos muestran en esta imagen y nos van a seguir mostrando, aunque ahora los libros ya están retomando un aproximado, ¿no? Eh, ¿Por qué, profe? ¿Por qué nos engañan? No es que les engañen, sino es que muchas veces los átomos, para poder visualizar átomos, en realidad tendríamos que entender o comprender, ¿no? Primero cálculo de probabilidades, porque la ubicación de los electrones, ¿no? La ubicación de los electrones, dependiendo del átomo en sí, va a estar ubicado, o sea, hay una probabilidad de ser ubicado en una de las partes. Profe, no te entiendo. A ver, bien, acá voy a mostrarles una imagen, por ejemplo, de las distintas posiciones que puede tener los átomos de hidrógeno, miren. Entonces acá, en esta imagen, miren, tenemos en el núcleo el átomo y alrededor la posible ubicación de los electrones, ¿no? Y así hay varias figuras, miren, que van formando pues geometrías un tanto agradables a la vista, ¿no? Hombre, si nos presentan esto en el colegio, eh, no vamos a terminar por entender, ¿no? Entonces, si nos presentan algo así, sí lo podemos comprender, porque en el colegio pues estamos desarrollando recién nuestra capacidad de abstracción, ¿no? O sea, esa capacidad que tenemos de poder imaginarnos, pensar, razonar. Ya en estudios superiores, dependiendo de ustedes qué carrera vayan a elegir, ¿no? Como ahora, se les indica pues que realmente de que esta imagen no es la 100% o que trate de representar una imagen de un átomo, ¿no? Pero se aproxima, ¿no? Se aproxima. Acá tenemos otra imagen, miren, esta que parece un poquito más medio chistoso, como si fueran granos, ¿no? En el núcleo, en el centro del núcleo,
del átomo de hidrógeno, y alrededor cada bolita es la probabilidad que tienes de encontrar al electrón en esa zona. Todo se reduce al cálculo de probabilidades, y además de esto, el que se encarga, la física que se encarga del estudio de esta parte es la física cuántica, ¿no? Que ya obedece pues a otras teorías y todo lo demás. No nos vamos a meter por ahí. Para nuestro tema, entendamos de que una de las partículas más pequeñas que conforman la materia es el átomo, ¿no? Es el átomo, que tiene elementos, partes, como son el electrón, que está alrededor de él, el protón, que está dentro del núcleo, ¿no? Y el neutrón. Hay más partículas subatómicas, ojo, hay más partículas subatómicas. En Europa y en otras universidades se han creado aceleradores de partículas, ¿ya? Que hacen pues que colisionen átomos y esas partículas se subdividen aún más para saber de qué está constituida pues, la materia. Ojo que esta no es una ciencia cerrada. Todavía se sigue descubriendo, se siguen proponiendo teorías respecto a cuál es lo más pequeño, ¿no? ¿Qué es lo más pequeño? ¿No? Y otra cosa más, ¿qué es lo que le da, por ejemplo, la materia o masa a estos elementos subatómicos? Bueno, una serie de teorías, ¿ya? Entonces, no olvidar, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Y si ocupa un lugar en el espacio, entonces es susceptible a ser medido, ¿ya? Es susceptible a ser medido. En la mayoría de los casos, la materia estimula nuestros sentidos, ¿no? No necesariamente podemos verla, pero sí podemos sentirla. Un campo eléctrico, por ejemplo, lo podemos sentir. La masa con la cual está constituido un cuerpo se le puede palpar, medir, ¿no? Eh, el viento, el aire, esa masa de aire, ¿no? Que circula a través de nuestro cuerpo, no se ve, generalmente no se observa, pero sí se puede sentir mediante nuestra piel, sí se puede oler de repente si estamos en un bosque, ¿no? Un olor agradable, así floral, como también puede ser desagradable. Bien, aparte, la materia va a tener intrínsecamente dos conceptos muy unidos a él, que son el cuerpo y la masa. No es lo mismo cuerpo y masa, ¿ya? La masa es la cantidad de sustancia que tiene, es la cantidad de partículas, y esas partículas están conformadas por moléculas. Esas moléculas a su vez están conformadas por átomos. Esos átomos tienen una estructura atómica, ¿no? Muy bien. Y todo ello está encerrado en lo que nosotros denominamos un cuerpo. ¿Sí? Todo ello está pues en un cuerpo. Ahora, los cuerpos que contienen a esa masa pueden ser amorfos, o sea, sin forma, como también pueden tener forma. ¿Sí? Pueden tener forma. Si nosotros vemos una piedra, un ladrillo, tiene forma, ¿verdad? En cambio, hay otros cuerpos que tienen masa, pero no tienen forma. Necesitan un recipiente que los contenga, ¿correcto? Vamos a definir en esta sesión los clásicos estados de la materia. Cuando digo clásicos, siempre nos han enseñado así, y en este contenido también no va a ser la excepción. Aunque si quisiéramos profundizar aún más, ¿ya? Hay otros estados. Entonces, vamos a cerrar la definición. Estos son los estados de la materia que normalmente nosotros encontramos en condiciones normales dentro de nuestro planeta, dentro de nuestra atmósfera. ¿Sí? Porque fuera de nuestro planeta, fuera de nuestra atmósfera,
podemos encontrar otros estados. Ya corresponderá a ustedes pues revisar. ¿Cuáles son? El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Sí? El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Les voy a presentar una imagen en donde con bolitas se simula, ¿no? Se trata de representar cómo se comporta internamente las estructuras atómicas de un cuerpo que esté en estado sólido, líquido o gaseoso. Acá tenemos, miren, la estructura atómica de un cuerpo que esté en estado sólido. Su estructura atómica está muy definida, está muy unida entre sí. Hay tanta atracción entre sus estructuras atómicas que es muy difícil separarlas, ¿no? Y en nuestro sentido común, en nuestro quehacer día a día, nosotros vemos cuerpos que están en estado sólido, ¿no? En cambio, el estado líquido necesita, o sea, su estructura atómica ya no están tan unidas como en el estado sólido. Por eso necesitan ser contenidos en un recipiente. Ejemplo, el agua, la gasolina, el aceite, son ejemplos de estado líquido, en donde se necesita un recipiente contenedor. El agua se contiene en botellas, en las bandejas, en las ollas si queremos cocinarlas. La gasolina en nuestro recipiente o tanque de combustible de nuestras motos. El aceite en envases de plástico, ¿no? Se necesitan un lugar para ser contenidos. En cambio, el estado sólido no, ¿verdad? En el estado sólido es el mismo cuerpo, ¿no? Tiene una misma forma. Claro que se puede partir, todos podemos encontrar una roca y le pegamos tan fuerte que la partimos, ¿no? Pero sigue estando, no ha cambiado de estado. En cambio, a diferencia de los tres, en el estado gaseoso, las estructuras atómicas están tan separadas y tienen tanta energía entre sí que necesitan, aparte de un recipiente que los contenga, que sea cerrado y hermético. Ejemplo, el gas con el que cocinamos, el propano, es un gas obviamente y necesita ser contenido en un balón de gas, ¿verdad? Y ese balón de gas está herméticamente, está cerrado, porque si no se escapa el gas, tiende a expandirse, ¿no? Eh, bueno, quizás negativamente por la pandemia hemos aprendido que el oxígeno también se contiene dentro de un recipiente, esos balones de oxígeno que le llamamos, ¿no? Contenedores de oxígeno, y que necesitan estar cerrados, ¿no? Necesitan estar cerrados, el estado gaseoso. Pero ¿qué pasa si se abre el recipiente? El gas escapa, sale del recipiente y se expande en el ambiente hasta tal punto que se quedan pues en partículas de ese gas, ¿sí? En partículas de ese gas. Recuerden que nuestra atmósfera, la capa que rodea nuestro planeta, en su mayoría está formado por gas, ¿no? Eh, Generalmente en la mayoría es nitrógeno. Luego un porcentaje de otros gases como el oxígeno, el que nosotros utilizamos para poder vivir, ¿verdad? Hay otras propiedades del estado sólido, líquido y gaseoso que le resumen muy bien en esta tabla. En el estado sólido, ¿ya? Tenemos un volumen definido. Volumen definido. No confundan volumen con la palabra que usamos a veces nosotros para decir sube el volumen de la radio. No, eso no se refiere a ese tipo de volumen. El volumen del estado sólido es definido, o sea, tiene forma y está definida. Se puede medir, ¿correcto? Se puede calcular. Podemos calcular el volumen
por ejemplo, de una habitación. Cuando usted va a comprar, algún día si compran su aire acondicionado, les va a decir el técnico, y más o menos qué dimensiones tiene tu habitación que quieres poner acondicionado para que no sientas calor. Ah, muy bien, tiene 3 metros de largo o de ancho, 4 de largo, y de altura tiene 2,5 metros. Ah, entonces eso multiplican y calculan el volumen, ¿sí? Entonces un estado sólido, un cuerpo en estado sólido también se puede calcular su volumen. Los cuerpos en estado sólido tienen una forma definida, o sea, no necesita un envase contenedor, ya vienen así, o se moldean así. Las piedras, las rocas, los ladrillos se moldean de esa manera. Internamente, tal como nosotros hemos visto acá en la imagen, internamente, sus estructuras atómicas son tan fuertes y dentro de esas estructuras atómicas, en los 3 elementos, en los 3 estados, hay 2 fuerzas, la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. En el estado sólido, la fuerza de atracción es mucho mayor a la fuerza de repulsión. ¿Ya? Es mucho mayor. Profe, ¿se puede vencer eso? Sí, se puede vencer. Ya vamos a ver cómo. En el estado líquido, tienen también volumen definido. ¿Ya? Tienen volumen, o sea, cuando uno va a comprar, por ejemplo, algo que te venden en estado líquido, generalmente utilizas unidades de volumen, ¿verdad? Litros, por ejemplo, litros. O la gasolina, galones, ¿no? O vas a comprar agua para tu construcción, metros cúbicos, ¿no? Tienen volumen definido, se puede calcular, se puede determinar. Pero los cuerpos que están en estado líquido no tienen una forma. Entonces van a moldearse según el recipiente que los contenga, ¿no? O si lo estás conteniendo en una botella, pues tendrá la forma de una botella. Si lo estás conteniendo en un vaso, tendrá la forma de ese vaso. En una olla, tendrá la forma de esa olla. Y la fuerza de atracción es casi equivalente a la fuerza de repulsión. Están a la par, de la par, casi, mitad, mitad, igual, igual. No es como en el anterior. En cambio, en el estado gaseoso, el más rebelde de todos, no tiene un volumen definido, o sea, no se puede calcular cuántos litros tiene o cuánto, no se puede. Por eso es que, por ejemplo, cuando uno va a comprar su balón de gas, no te venden por litros, te venden por kilos, o sea, por masa, ¿cierto? Hay balones de gas de 5 kilos, de 10 kilos, de 15 kilos. No tienen forma definida. Claro, pues al contrario, si se deja de contenerse ese gas, se expande en el ambiente totalmente, ¿no? Y la fuerza de atracción es mucho menor que la fuerza de repulsión. Es por eso que sus átomos quieren salir bailando ¿no? y alejados, se quieren alejar los unos de los otros, ¿no? Y si usted se pregunta, profe, ¿hay alguna forma de pasar de un estado a otro? Sí, hay una forma que dentro de nuestro planeta, desde las condiciones ideales de nuestro planeta, en nuestro planeta, hago esa acotación, porque de repente ustedes van a googlear y van a ver otra cosa, porque fuera de nuestro planeta existen otros fenómenos. Dentro de nuestro planeta, nosotros podemos modificar los estados de un cuerpo, sea sólido, líquido o gaseoso, agregando o quitando energía en forma de calor, ¿sí? Agregando o quitando energía en forma de calor. Así, miren. Cuando nosotros agregamos o quitamos energía en forma de calor, cambiamos el estado de esa materia, de ese cuerpo. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, si a un estado sólido le agregamos calor, se convertirá en estado líquido, ¿sí? Ese proceso se llama fusión. Ojo, no confundir con la fusión de Dragon Ball, ¿eh? Si ese líquido le seguimos agregando calor, se va a convertir en gas.
A ese proceso se le llama vaporización. Ahora, ¿ya? Si podemos hacer lo contrario, claro, podemos hacer lo contrario. Por ejemplo, si de un estado gaseoso a un gas le quitamos energía, se convierte en líquido. A ese proceso se le llama licuefacción. Y si a ese líquido se sigue quitando energía, se le llama solidificación. Ahora, hay cambios que ocurren tan rápidamente que no pasan por un estado líquido, sino van directo de un estado sólido a un estado gaseoso. Se llama sublimación directa o simplemente sublimación. Pero si vas de un estado gaseoso directamente a un sólido, eso se llama sublimación regresiva. Y nosotros lo podemos ver, ¿no? En la cocina, al agua se le agrega tanto calor en las hornillas de la cocina, ¿verdad? Que parte de esa agua se convierte en vapor, ¿no? Parte de esa agua se convierte en vapor. Eh, en las fundiciones, por ejemplo, los joyeros, si ustedes alguna vez han visto cómo trabajan las joyerías, lo que hacen es agregarle calor, ¿no? A los metales, en este caso el oro, la plata, ¿verdad? O el amalgama, platino, metales que se consideran preciosos, se derriten porque o sea, se pasan de un sólido a líquido para que puedan formar, ¿no? Para que puedan tener la forma del molde que ellos han creado, ¿cierto? Porque el estado líquido sí les permite hacer eso, ¿no? Y si le agregaríamos mucha más temperatura, mucho más calor, o sea, incrementamos la temperatura, posiblemente lleguemos a convertirlo a gas. Pero para eso se necesita mucha energía, ¿ya? Ahora, hay procesos que nosotros en nuestro día a día podemos ver que ocurren. Por ejemplo, el fenómeno de la sublimación, o sea, pasar directamente de sólido a gas. De repente ustedes habrán visto que mamá compra y pone en los baños unos, ahora vienen como una especie de muñequitos, tiene forma de fresita, ¿no? Viene embolsado. Lo abren, es ambientadores que llaman, ¿no? Está en estado sólido. No se convierte a líquido, ¿verdad? Simplemente el material con el cual está hecho directamente se convierte en el ambiente en estado gaseoso. Y por eso cuando entramos al baño, pues irradian esa agradable aroma, ¿verdad? Con estos ambientadores. No sé si alguna vez ustedes habrán visto esto. Pasa directamente del sólido al gas. Otro fenómeno de sublimación o defragación también le llama, es cuando, por ejemplo, tenemos pólvora. En Navidad seguramente han visto esto. Cuando tenemos pólvora, que es una mezcla de distintos elementos que reaccionan con el fuego. Y lo que está en estado sólido, aunque es polvo, pero está en estado sólido, ¿no? Eh, pasan mediante una explosión, o sea, liberan en fracción de segundo, liberan su energía y pasan a estado gaseoso. Pasan a estado gaseoso. Vamos lo contrario, miren, seguramente ustedes han visto eh, mamá, pero papá o de repente un tío, un familiar que fuma, ¿verdad? Y el que fuma a veces va con su encendedor. ¿Han visto esos encendedores? ¿No? Un encendedor que nos vende, vale un sol, 2 soles. Tiene ese costo. Voy a suponer que
Vamos a ver, de repente hay acá un compañero que vive en el lado oscuro de la luna y nunca ha visto un encendedor. Más o menos así. Sí, ¿verdad? Reconocen esto, ¿no? En el interior, en el interior, este contiene un gas, que es propano. Pero cuando uno se observa el interior, se comporta como líquido. ¿Por qué pasa eso? Porque el gas, a ese gas, le han comprimido, o sea, le comprimen tanto en ese envase que pierde energía, se convierte en líquido. O sea, es un gas que está así, en estado de liquefacción y se comporta como líquido. Se comporta como líquido. Parece como si fuera agua, ¿no? Y una vez me ha pasado, por ejemplo, cuando era más joven, de- travieso, pues, ¿no? Y quería saber por qué es como líquido. Le di un piedrazo a uno de estos. Así le di un piedrazo. Así, le partí. Por acá se fisuró, ¿no? Y ese líquido, ¿no?, se convirtió rápidamente en gas. Se convirtió rápidamente en gas. Este líquido de acá se convirtió en gas. Recuerden que para pasar de líquido a gas tiene que ganar energía, ¿verdad? O sea, en forma de calor. Entonces, de donde estaba, el gas sale, ¿no? Se comienza a salir por acá y de su alrededor quita energía. Por eso cuando ustedes experimenten este fenómeno, siempre alrededor de donde hay una fuga de ese gas, va a estar helado, frío, porque lo que le rodea ha perdido energía para que el gas se convierta de líquido a estado gaseoso. Es el mismo principio, por ejemplo, que utilizan internamente dentro de las refrigeradoras. ¿Sí? Si ustedes han visto, su refrigeradora tiene un sistema muy básico que tiene un motor eléctrico que es un compresor. Comprime al gas, que es un gas refrigerante, distinto a esto. Ese gas cuando se comprime pierde energía. Entonces, mediante un proceso que no viene al caso ahorita, ¿no? Internamente en el refrigerador se repite el ciclo una y otra vez, luego se mantiene frío dentro del refrigerador. Afuera es cálido, ¿no? Utiliza el mismo principio. Se comprime un gas y al comprimirlo cambia de estado y hacerlo circular por el circuito refrigerador internamente, mediante tubos de cobre, va ganando calor. Entonces, si tú pones agua, esa agua pierde calor, se va enfriando. Y el ciclo se repite una y otra hasta que se enfría, pues, ¿no?, dentro del refrigerador. Muy bien. Eh, Pasos directamente de gas a sólido. Sí, hay. No sé si ustedes alguna vez han escuchado del hielo seco, ¿no? El agua, es un elemento que al convertirse a sólido se le quita calor, ¿verdad? Pero el hielo seco en realidad es un gas, dióxido de carbono para ser más preciso. A este gas, cuando se le comprime tanto se lo comprime, se lo encierra en un lugar muy minúsculo, se convierte en sólido, ¿sí? Parece como si fuera hielo. Es más, al tocarlo te quemaría, porque está a una bajísima temperatura, ¿no? Es por eso de que, por ejemplo, este tipo de insumos lo utilizan los barmans, que son una especie, pues, de profesionales en la elaboración de tragos, ¿no? Los utilizan para sus tragos exclusivos, ¿no? Y tienen este efecto. Un ejemplo de esto también es el nitrógeno. Al gas nitrógeno, cuando lo comprimen tanto, se convierte también en sólido, ¿ya? En sólido. Eh, el hielo seco, en cambio, es del dióxido de carbono.
Pero a lo que voy, algún gas cuando se lo comprime, se lo encierra en un envase muy pequeñito, pequeñito, se convierte en sólido. Y luego, al ser expuesto al ambiente, no pasa por el estado líquido, no, 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 sino hace una sublimación directa, ¿no? Directamente se convierte a gas, hielo seco. No olviden eso, ¿ya? Hielo seco. A veces ahí se ve en los programas, ¿no? Que crean. Incluso era el efecto que antes le daban a, para las épocas de cuando se celebran Halloween y todo eso, ¿no? Ponen unas ollas de bruja y le ponen pues este tipo de cosas y da el efecto como si estarían saliendo humo bajo de la tierra, ¿no? Eso es lo que utilizan. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Ojo, recuerden, estoy haciendo un resumen, ¿ya? Profe, ¿te ha pasado? ¿Te ha faltado el de acá? No, un resumen de la información que considero es más relevante, pero eso no implica de que ustedes necesariamente hayan tenido ya que leer. Yo les pido que siempre lean. Bien, otras cuestiones previas. La materia va a tener propiedades. Estas propiedades explican, por ejemplo, por qué dos cuerpos que están ambos en estado sólido, uno es más resistente que otro, por ejemplo, a los golpes, o uno es más resistente que otro, por ejemplo, a ser doblado. Esas son las propiedades que nosotros tenemos de la materia. ¿Cuáles son las propiedades? Aquí vamos a tener, ¿ya? Las propiedades generales, que son la extensión, la impenetrabilidad, la inercia, la divisibilidad, porosidad y atracción. Les recomiendo profundizar más en eso. También tenemos la masa y el peso. Tenemos propiedades específicas, como son la dureza, lo cual explica, por ejemplo, por qué el material más duro es ¿no? El diamante, ¿no? Más que el acero, ¿no? Es más duro el diamante. Por eso se utiliza polvo de diamante que recubre el filo de las herramientas para cortar, por ejemplo, metal. Si ustedes van a comprar una sierra de corte en la ferretería para metal, las muelitas de esas sierras están bañadas con polvo de diamante, ¿no? Diamante artificial, porque se puede crear también los diamantes, ¿no? Para que pueda cortar. Y una vez que va perdiendo esos polvos, pues se hace más antiguo la herramienta y ya no se puede cortar, ¿verdad? Es muy complicado. Hay escalas de dureza que van desde el 1, que es el talco, hasta el 10, que es el diamante. El diamante es muy duro, pero no significa que sea indestructible. En realidad el diamante es un compuesto de carbono, ¿sí? Es más, si tendrían a la mano diamante, le prenden fuego, se quemaría igual como si estuvieras quemando carbón. No confundir dureza con indestructible, ¿ya? También una propiedad específica es la maleabilidad. Es una propiedad, por ejemplo, que nos permite hacer, cables, alambres de metal, ¿no? Ustedes han visto en los maestros artesanos joyeros que en base a unos pequeños gramos de material de oro, plata, por ejemplo, le agregan calor, que van pasando por planchas, por tornos, y se van generando láminas de este material, ¿no? La maleabilidad de este metal nos permite eso. La ductibilidad, la flexibilidad, tenacidad, ¿no? Fragilidad, conductibilidad y viscosidad y tensión superficial
son propiedades específicas. Les invito a leer para profundizar en esto. Ahora, hemos definido nosotros que la materia está conformada por átomos. Profe, ¿existe una forma de clasificar a la materia? Pues sí, hay una forma. ¿Ya? ¿Cuál es esa forma? Se agrupa en una tabla periódica de elementos. ¿Sí? Se agrupa en una tabla periódica de elementos. Permítame compartirles una imagen de una tabla periódica. Dependiendo de lo que estemos estudiando, ¿no? La tabla periódica de elementos va a contener más o menos detalles, ¿sí? Normalmente esto nos pedían en el colegio, ¿no? Cuando estamos en un curso de química, química básica, química orgánica, química inorgánica. Ahora le han hecho todo uno solo, le han llamado TT. Bueno, nosotros íbamos a las ferreterías, a las librerías, ¿ya? Y ahí compramos nuestras tablas periódicas. Para ahí como demora esto en cargar. Ahí tenemos una imagen, por ejemplo, de una tabla periódica. ¿Qué es una tabla periódica? Es una forma de representar ordenadamente, según propiedades, los elementos químicos. Los elementos químicos son los elementos básicos que podemos encontrar en nuestro planeta y en el universo en sí, ¿ya? Como por ejemplo el hidrógeno, que es un gas, el litio, el oxígeno, y hay una serie de elementos acá. Vamos a buscar una tabla de mejor calidad. Acá está esta. Yo les decía, va a haber tablas periódicas que van a ser distintas. Algunas van a tener más números, otras van a tener menos números, algunas van a tener colorcitos, otros no. Por ejemplo, acá miren, ¿ve? En esta tabla periódica solamente vamos a encontrar dentro de cada recuadro que equivale a un elemento químico, vamos a encontrar solamente 4 datos. El número que está en la parte superior izquierda es el número atómico. El que está a la derecha se llama masa atómica, el símbolo y debajo el nombre, ¿no? En cambio hay otras tablas que tienen muchos más numeritos, muchos más. Punto de fusión, punto de vaporización, efecto no sé qué, hay un montón. Profe, ¿cuál utilizar? Bueno, debemos utilizar el que más nos convenga. ¿Sí? El que más nos convenga. ¿Cómo que más nos convenga? Claro, nosotros no vamos a ser químicos, o sea, basta con conocer y saber algunos detalles de él, será suficiente, ¿no? Por ejemplo, podemos poner esta imagen, ¿no? Si estamos enseñando en primaria, una tabla periódica y cada uno de ellos con su imagen, ¿no? El hidrógeno se utiliza o hay en las estrellas, ¿no? Miren, el litio se utiliza en las baterías. El sodio que encuentras en tu sal, ¿no? El berilio que está en las esmeraldas, un tipo de joya, ¿no? El magnesio que está en la clorofila de las hojas. Y así, fíjense, ¿no? Un poquito más, más entendible para nosotros, ¿verdad? Sin ser tan técnicos, ¿no? A ver, ¿qué más? El azufre, a veces que nosotros solemos en los huevos podridos, ¿no? Hemos podrido un huevo, parte del proceso de descomposición genera azufre, que tiene un hedor que no es muy agradable para nosotros, por ejemplo. Si ustedes alguna vez tienen la suerte de visitar algún volcán, van al momento de acercarse, van a notar que, hombre, tiene ese olor, ¿verdad? Como que alguien se ha soltado un gas, ¿no? Y así, ¿no? Da la apariencia, hay que entender esto, ¿ya? Da la apariencia como si fueran dos tablas, profe. ¿Sí? Así pueden decir, esta de acá y esta de acá. Son dos, no son dos tablas, sino es que a estos elementos se les ha agrupado cumpliendo ciertas propiedades. Por ejemplo, en la primera columna están los grupos. El grupo 1 son todos aquellos, por ejemplo, mírenme, grupo 1, grupo 2, grupo 3, ¿no? Y en las filas están los periodos.
periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. Tiene que ver con sus capas de electrones, ¿ya? En realidad, esta yapita de acá, ¿no?, es la continuación de esto, miren, ve, 56, y acá vendría el 57, 88, y aquí debería continuar, ahí debería continuar esto. Solo que si le colocamos todas estas filas, se comenzaría a mover por allá toda la tabla y quedaría medio feo, ¿verdad? ¿No? Esa es la familia, pues, de los lactánidos y los actínidos, donde están, pues, el peligroso plutonio o el radioactivo uranio que se utiliza para las plantas de energía de fusión nuclear, perdón, fisión nuclear. ¿Ya? Entonces no son dos tablas, ¿ok? Es una sola tabla, solo que hay unos elementos llamados de la familia de los lactánidos y actínidos, ¿no?, que no encajan, pues hay más de ellos. Es más, se siguen descubriendo aún más. Se siguen descubriendo aún más. Y hay otros más conocidos, ¿no? El oxígeno, por ejemplo, ¿no? Este me parece más simpático, miren. El cloro, que lo utilizan en las piscinas. El oxígeno que está en el aire que nosotros respiramos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, resumiendo, la materia se tipifica por elementos. Hay elementos que pueden estar dentro del planeta, pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. El hidrógeno, naturalmente, en el planeta se comporta como gas, ¿no? Por ejemplo, un metal, el hierro es sólido, ¿no? Pero dentro de nuestro planeta, por ejemplo, hay un metal que se comporta como líquido, que es el mercurio, ¿no? El mercurio es un metal, por acá va a estar, Hg, acá está, que se comporta como líquido, ¿sí? O sea, cuando uno dice metal, no necesariamente es algo sólido, ya que por la presión de nuestra atmósfera, ya que por la temperatura a la cual estamos nosotros viviendo, ¿no?, por distintos motivos, vamos a tener que el mercurio se comporta en líquido. ¿Por qué digo dentro de nuestro planeta? Porque, por ejemplo, sabemos que existen otros planetas cuya estructura, cuya atmósfera, cuya temperatura interior es diferente al de la Tierra. Y ahí existen, por ejemplo, los metales dentro de él se comportan de otra forma. De otra forma. No sé si es en Neptuno, en Urano, por ejemplo, donde hay lluvia, ¿no? Hay lluvia no me acuerdo si era, no recuerdo muy bien, pero era un metal que en nuestro planeta es sólido, se comporta en estado, ¿ya?, en estado sólido, pero en otros planetas se comporta como si fuera un líquido. ¿Por qué? Porque hay tanta presión atmosférica, hay tanta temperatura interior que pasa eso, ¿no? Se comporta como líquido. Aquí en esta imagen no logro encontrar el mercurio. Acá está. Se utiliza también en los termómetros, ¿no? El mercurio. El oro, por ejemplo, es un metal, ¿no?, que aparte de ser metal, tiene un precio porque para nosotros, para nuestra cultura, le damos un valor adicional, ¿no? Por eso existen, pues, las joyas de oro, ¿no? Difícilmente hacen joyas, pues, de otro metal. ¿Por qué? Porque no es tan abundante, ¿no? Es muy raro de encontrar y justamente esa rareza hace que sea muy, muy deseado, ¿no? Pero ojo, no es el oro el metal más caro, ¿ah? Uno de los metales más caros, por ejemplo, es el platino, que son más raros. Hay otros metales más raros todavía que son más caros que el oro. Por si acaso, no significa que el oro es uno de los más conocidos, pues, ¿no?
pero no es el más caro ni el más raro. Existen otros. Muy bien. Preguntas hasta acá. Ninguna. La combinación de los elementos químicos generan ya compuestos o sustancias. ¿Ya? Esos compuestos o sustancias, hay procedimientos para poder determinar cómo quedaría su símbolo, pero no vamos a profundizar en eso. Esas sustancias tienen una fórmula química. Vamos a nombrar las más conocidas que podemos ver acá. El agua, por ejemplo, H2O, el gas carbónico, ¿no? La sal, cloruro de sodio, el carbonato de calcio que toman las abuelitas para que no se descalcifiquen, el gas hidrógeno, el ácido sulfúrico que tienen las baterías, por ejemplo, el hidróxido de sodio que toman los que sufren de úlceras en el estómago, toman esto, ¿no? El famoso Milanta, el ácido nítrico, el ácido acético, ¿no? Que utilizan las señoritas para sacarse el, el esmalte de las uñas, el ácido clorhídrico, el alcohol etílico, que vas a encontrarlo en la cerveza, el gas propano, que lo vas a encontrar ahí en la tienda donde venden gas para cocinar. Ojo que el gas propano, hago una acotación, el gas propano es inoloro, o sea, no tiene olor para nosotros, pero en las plantas le agregan ese olor clásico para poder detectar cuando hay una fuga, ¿ya? Una anotación ahí. El metano, por ejemplo, que es el gas que se encuentra en los sistemas de desagües, ¿no? Por ejemplo, si usted ve, por ejemplo, un desagüe, no sé, en las ciudades hay un sistema de cloacas, desagües, ¿no? Y generalmente es en este tipo de túneles o tuberías que se genera este gas metano, ¿no? Por eso es muy peligroso que se baje sin ninguna protección hacia los desagües o hacia los túneles, ¿no? Porque como es un gas y no puedes sentirlo, vas a comenzar a inhalarlo y tus músculos de tu cuerpo van a perder fuerza porque no estás inhalando oxígeno. Entonces, por más musculoso que seas, por más complemento vitamínico que tomes, por más que vayas al gimnasio, si comienzas a inhalar un gas que no sea oxígeno, tus músculos pierden fuerza. Entonces te desmayas y ahí mueres, ¿no? Tenemos el gas amoníaco y el acetileno. Hay más, hay muchos más, pero son los únicos con los cuales vamos a quedarnos. ¿Ok? Y por favor, como actividad, léanme la página 34 y la página 35, lo que respecta a mezclas y combinaciones. Sobre todo hay que saber esta diferencia, qué es una mezcla y qué es una combinación. Ya apunten por favor, vamos a leer la página 34 y 35 respecto a mezclas y combinaciones. Y después tratemos de desarrollar la práctica de esta unidad, que son responder o marcar la alternativa a estas preguntas. ¿Ya? Marcar la alternativa a estas preguntas. Parecido van a venir las evaluaciones. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Veo mucha actividad en el chat, todavía no puedo atender, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, me disculpan, ¿ya? Les recomiendo en esta semana eh, leer el material si es que no lo has leído. Sé consciente, ¿ah? Profe, no he leído, no he tenido tiempo, me olvidé. Ya, muy bien. Acá en el chat te estoy pasando el manual de esta unidad. Te estoy pasando el manual de esta unidad. Además de eso, ya más o menos puedo intuir tan solamente leyendo cuál es el caucao de los compañeros, por qué no pueden ingresar a las sesiones. Además, voy a ponerles también, a ver,
2 PDFs de cómo ingresar al correo institucional y cómo ingresar a las plataformas de Teams. Allí está. Necesariamente hay que seguir esos pasos para poder ingresar correctamente a las sesiones, como lo han hecho ustedes. Porque a veces los compañeros quieren ingresar desde los celulares y por lo general los celulares siempre tienen logueados por defecto la cuenta con la cual utilizas ese celular, ¿verdad? El Smart, sobre todo si es Android, normalmente ustedes utilizan una cuenta Gmail. Todo lo que ustedes instalen después va a coger esa cuenta. ¿No? Entonces lo que hay que hacer ahí, les recomiendo, es utilizar un navegador en el modo incógnito. ¿Ya? Les dicen a los compañeros, para la siguiente sesión, en tu navegador utiliza en modo incógnito. Y si tienes el Teams, desinstala el Teams, vuelve a instalarlo y en el paso de configuración verifica de que esté tu correo institucional, no tu correo personal. Le dicen eso al compañero.